Hola, pues muy buenos días, bienvenidos a este webinario organizado por la Fundación Cajamar desde Plataforma Tierra y lo primero agradecer a todos los que estáis conectados, a todas las personas que habéis mostrado un gran interés que ha tenido este webinario por vuestra buena acogida a la iniciativa y lo segundo, por supuesto, el agradecimiento a los expertos que nos van a acompañar hoy para plantear esta pregunta que se hace el webinario, ¿no? Hasta en qué medida van a cambiar las políticas europeas y en qué medida se encuentra el sector agrario y el sector agroalimentario cuando mira un horizonte con una mirada estratégica de medio plazo como pueda ser 2030. Para eso tendremos esta mañana a Ricard Ramón, a José María Sunsi y a Elena Amelia, que sucesivamente les iré presentando. 2025 se presenta como un año apasionante en el debate sobre el futuro del sector. Ya ha empezado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, presentando recientemente la Estrategia Nacional de Alimentación. También por parte de la Comisión Europea, tanto en lo que con dos comunicaciones, una referida al marco financiero plurianual, el marco que todavía no está publicado, la comunicación es ese paso previo que nos deberá de dar la línea presupuestaria, el marco, valga la redundancia presupuestario que tendremos más allá del año 2027 y la comunicación sobre la visión de la agricultura y la alimentación presentada recientemente. Desde Cajamar y a través de nuestra página web de Plataforma Tierra pretendemos facilitar a toda la sociedad y al sector en particular el seguimiento de todos estos debates y de cómo se está conformando el futuro del sector agroalimentario en España y en la Unión Europea y invitamos a todos los interesados a que estén muy atentos a nuestra página web, tanto a través de los artículos de actualidad, especialmente de los articulistas que tenemos en nuestra comunidad y que nos van ilustrando y también de estas actividades formativas. Así que vamos a arrancar ya y para debatir el tema que hoy nos trata le hemos pedido a una de las personas con más peso en el diseño del futuro de las políticas agrarias en la Comisión Europea, como es Ricard Ramón, que nos haga una presentación. Ricard es actualmente el jefe de unidad adjunto de la unidad de perspectivas políticas en la Dirección de Estrategia y Análisis Político de la DG Agri y recientemente estaba en nuestro país acompañando al comisario Hansen en su presentación en el Ministerio de Agricultura junto al ministro Luis Planas de la comunicación elaborada por la Comisión. Ricard, gracias de nuevo por participar, especialmente gracias por sacar un hueco en estos días que me imagino que serán muy ajetreados después de la presentación de la visión y poder compartir con nosotros recién salida del horno esta comunicación. Adelante, Ricard, como hemos quedado, pasaré yo tus presentaciones. Gracias Nacho y gracias también a Cajamar por el interés y por organizar este webinario precisamente en un momento muy bueno, muy óptimo para poder intercambiar impresiones entre todos nosotros sobre este documento que justo acabamos de sacar, ¿eh? El pasado miércoles, la comisión, hoy justo hace una semana, la comisión aprobó esta visión para el futuro de la agricultura y la alimentación para la Unión Europea. Primero, me gustaría aclarar un poco el contexto. Yo creo que es importante y ahí pues podemos pasar como veréis en la primera diapositiva, tenemos donde la presidenta van der Leyen, ya desde el pasado mes de julio, insistió, además, tanto la presidenta como lo que son las líneas estratégicas políticas de este nuevo mandato de la Comisión, que empezó el pasado mes de diciembre, ponen la agricultura en el centro de las grandes decisiones estratégicas de la Unión, ¿eh? La agricultura es parte esencial de nuestro modo de vida europeo y debe seguir siéndolo.
Y en los distintos documentos estratégicos que han ido surgiendo desde el pasado verano, a medida que se ha ido consolidando y se ha ido configurando este nuevo colegio de comisarios, la agricultura ha continuado estando y está ahí en el centro de los grandes debates estratégicos. ¿Por qué? Porque pues tenemos unos desafíos que bueno, vosotros conoceréis muy bien y no hace falta tampoco expandirme mucho. Tenemos unas tensiones geopolíticas. Además, desde el pasado verano, cuando se marcó esta línea política, pues estas tensiones geopolíticas no han hecho más que aumentar. El, em, y en ese sentido, pues configuran una situación pues, de incertidumbre donde el sector agrícola pues, está ahí, en el centro de estas incertidumbres. Tenemos unos retos estructurales que no son nuevos y que llevamos ya muchos años a nivel de cambio estructural, envejecimiento de las estructuras, un proceso que a nivel europeo no es homogéneo a lo largo del territorio, pero sí donde hay una línea claramente de cambio, de continuación pues, del cambio estructural y con bueno, con unas especificidades importantes que hay que abordar a nivel de la capacidad de estas estructuras para abordar los grandes retos que van surgiendo. Y todo esto se suma, pues bueno, el cambio climático que está ahí, lo tenemos ahí y como sabemos muy bien y desde España lo conocemos muy bien, pues bueno, pues los fenómenos meteorológicos pues cada vez son más frecuentes y no hay año que no haya sequía y si no hay sequía pues hay inundaciones o bueno, cada año tenemos y tendremos desgraciadamente pues que abordar estas situaciones de fenómenos meteorológicos extremos, y además en un contexto como el nuestro, el de la agricultura mediterránea, pues esto se está convirtiendo en la situación de nuestro pan de cada día. En este contexto, la Comisión lo que ha decidido hacer es configurar un marco que nos permita hacer lo que llamamos aquí el prefijar un marco de lo que haremos en los próximos años, un roadmap, no sé cómo, una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque además esto responde a unas demandas muy claras de los ciudadanos. Aquí lo podéis ver. Estos son cuatro datos así cogidos muy concretos del último Eurobarómetro, que fue el pasado verano, en donde, pues bueno, las cifras son muy claras, ¿eh? O sea, cuando se pregunta a los ciudadanos europeos, bueno, es que es importante garantizar un suministro estable de alimentos, pues el 94% nos dice que sí, que esto es fundamental, que es importante. La misma cantidad de población, pues insiste también en que tenemos que garantizar precios razonables a los consumidores y ahí tenemos, pues bueno, como conocemos y como no es nuevo, pues en nuestro contexto, pues el trade-off, la paradoja en garantizar unos precios que sean justos para el sector agrícola y al mismo tiempo que sean razonables para los consumidores, en un contexto además geopolítico que, como sabéis, pues en los últimos años, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pues se dispararon los precios, la inflación, los precios de la inflación alimentaria llegó alrededor del 20%, una situación pues única desde la Segunda Guerra Mundial y que nos obliga a todos a resituar la alimentación en el centro de los debates. Y otro elemento donde pues, hay un consenso social, ¿no? Es que la importancia de que el sector tiene que continuar garantizando una gestión sostenible de los recursos naturales y al mismo tiempo pues tenemos que garantizar y reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria. Entonces un consenso, digamos, lo que sería un cierto consenso social, si me permitís, que se detecta, ¿no? Y que además en el nuevo Parlamento Europeo, en el nuevo ciclo político que ahora ha empezado en Europa, pues estas consideraciones tienen pues un apoyo político detrás, ¿eh? ¿Qué ha hecho la Comisión aquí? La Comisión en este contexto de transición
de un mandato, de un ciclo político hacia otro. No olvidemos, en junio hubo elecciones, tenemos cambio de comisión, la presidenta es la misma, pero la comisión es muy distinta. La comisión la configuración del colegio pues, ha cambiado, aunque la presidenta sea la misma, y las prioridades también han cambiado. Las prioridades han cambiado, ¿por qué? Porque el contexto geopolítico es distinto. En este contexto, lo que hizo la comisión el pasado año, el pasado 2024, fue encargar una serie de informes estratégicos que nos han permitido garantizar la línea estratégica a toda la comisión. Toda la comisión. Elementos como el informe Draghi, que conoceréis, hecho por el señor Draghi, que habla sobre la competitividad europea, el informe Ninisto sobre preparación civil y militar, que habla y que sitúa la agricultura en el centro de esta seguridad y que veréis además citado varias veces en nuestra visión, el informe Letta sobre el mercado interior y otro informe que fue muy distinto a los otros, que fue el de informe del diálogo estratégico, a diferencia de los otros, fue un informe encargado a un profesor, el profesor Stroessneider, pero que este informe no es simplemente que el profesor hizo un informe, sino que fue un informe que se negoció y se trató con 29 representantes de todo el sector, agricultores, cadena alimentaria, ONGs, consumidores, comerciantes. Hubo esta selección de los representantes a alto nivel europeo de toda la cadena alimentaria y toda la sociedad civil vinculada a la agricultura y a la alimentación que apoyaron y que negociaron ellos mismos y que elaboraron bajo el liderazgo del profesor Stroessneider este informe. Este informe, el informe del diálogo estratégico, es la base que la Comisión ha seguido para la visión que ahora acabamos de publicar. De hecho, esta visión se constituye y se construye a partir de las conclusiones del diálogo estratégico, pero va más allá. Va más allá y obviamente, pues bueno, y toma posición, ¿eh? Toma posición porque una cosa es un informe elaborado por un profesor independiente y por unos representantes del sector, otra cosa es ya nuestro documento en el cual nos basamos en la dirección marcada por el diálogo estratégico, pero después en cada uno de los puntos, pues obviamente se toman las decisiones que se han considerado más oportunas. Y aquí la línea que ha marcado el nuevo comisario, el comisario Hansen, ha sido muy clara. Tenemos que construir una visión pensando en las nuevas generaciones y pensando en qué podemos hacer para que tengamos un sistema agroalimentario que sea atractivo, competitivo, preparado para el futuro y justo para las generaciones actuales y futuras, para básicamente lo que es el mundo del 2040. En ese sentido, y como podéis ver en la próxima diapositiva, hay unos elementos clave, unos principios que marcan esta nueva estrategia. Esta estrategia es una hoja de ruta para el mandato de la Comisión. Y a mí me gustaría insistir en una cosa. He puesto antes la fotografía de la presidenta y no es casualidad que hemos puesto a la presidenta. ¿Por qué? Porque esto no es una hoja de ruta solo de un comisario o de un grupo de comisarios. No, no, esta es la hoja de ruta de toda la Comisión Europea. Hablemos de medio ambiente, de sanidad, de comercio, hablemos de industria. Esto es la hoja de ruta de toda la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque una de las lecciones aprendidas en los últimos años es la necesidad de Europa y de la Comisión Europea de ser coherente, de ser coherente y de organizar las distintas políticas de un modo coherente, que no podemos tener una PAC y al mismo tiempo pues otras políticas que vayan en direcciones distintas y que transmitan señales al sector que sean contradictorios. Esto no nos lo podemos permitir. Por eso hay esta hoja de ruta muy clara, unívoca, con un nuevo modo de trabajo, de abajo arriba. Básicamente, donde hay un equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad, donde se reconoce el papel estratégico de la agricultura y claramente y de la seguridad alimentaria y donde lo que se pretende es mantener un sector vivo en los distintos territorios europeos y al mismo tiempo respetar la diversidad que hay en el territorio europeo, que es la que es, y buscar soluciones que sean adaptadas a los distintos territorios. En inglés hay esta frase, el one size fits all, ¿eh? No hay una talla de jersey que sea la misma para todos, ¿no? Y hay que encontrar soluciones adaptadas a cada territorio. Dicho esto, lo que hacemos es básicamente establecer 4 objetivos.
básicamente para cómo vemos el mundo y el sector agroalimentario para el 2040. Un sector que tiene que ser atractivo, competitivo y resiliente, preparado para el futuro, sostenible, que respete los límites del planeta y que al mismo tiempo sea justo y valore los alimentos. Estos cuatro objetivos se traducen, los traducimos en lo que llamamos unas distintas prioridades que luego voy a desarrollar. Y eso lo haremos con esta nueva forma de trabajar, basada en el diálogo y la confianza, diálogo permanente, permanente con todos, con un mayor compromiso con el sector, con los agricultores, cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque ahí voy a ser muy claro, la experiencia del diálogo estratégico nos ha demostrado una cosa, y es que el sector agrícola y la alimentación son sectores donde hay una predisposición muy fácil a la polarización, a la tensión, a la, a la, a la, a la- a la generación de grandes conflictos, ¿eh? Y hoy en día, pues bueno, el mundo es el que es, ¿eh? El mundo de las redes sociales, pues contribuye a esto, ¿eh? Pero lo que hemos visto con el diálogo estratégico es que si nos sentamos a una mesa y buscamos soluciones, las encontramos, porque hay más elementos comunes, y más elementos de consenso entre los distintos operadores de lo que a veces pensamos, ¿no? De ahí la importancia de este diálogo, no solo entre comisión y sector, sino entre los distintos miembros y partícipes de esta cadena alimentaria, la sociedad civil y todas las instituciones al respecto. Y, y esto lo haremos con toda una red que tenemos desarrollada a nivel europeo de organismos. Hemos creado, la gran novedad del último mes, se creó el pasado, hace 3 semanas, el 4 de febrero hubo la primera reunión del EBAF. El EBAF es el Board, el Consejo Europeo del sector agrícola y la alimentación. Básicamente, este EBAF es un nuevo organismo donde tenemos a 30 representantes que pretende seguir el espíritu del diálogo estratégico. Estos 30 representantes, hubo un proceso abierto, por cierto, y hubo además españoles que se presentaron. Además, hay presencia española además en este EBAF. Y este EBAF pues incluye estos 30 representantes, agricultores, cooperativas, agricultores pequeños, agricultores ecológicos, industria agroalimentaria, comercio, piensos, pesticidas, todo lo que es, todos los sectores que son fundamentales, sociedad civil, ONGs, obviamente, ONGs, consumidores, comerciantes, están ahí. Y este EBAF va a jugar un papel para ayudar a la Comisión a desarrollar y a implementar esta estrategia junto con los grupos de diálogo civil que ya existen, la Red PAC y otros mecanismos que se están desarrollando. Por ejemplo, el diálogo con los jóvenes, que es una de las grandes prioridades de este periodo. Dicho esto, paso a los cuatro ámbitos prioritarios. Aquí los tenéis, los cuatro títulos, y ahora los voy a ir desarrollando uno a uno. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Primero, construir un sector atractivo que garantice un nivel de vida justo y aproveche las nuevas oportunidades. Básicamente, ¿qué se pretende? ¿Qué se pretende aquí? Aquí lo que se pretende, y lo podéis ver ahora en la siguiente slide, es aprovechar todas las fuentes de ingresos. Y esto es importante. Y ahí pasamos un mensaje muy claro desde la Comisión. Y es que hay que optimizar todas las fuentes de ingresos para obtener una renta adecuada. Primero, hay que ayudar a los agricultores a obtener una mayor renta del mercado. Lo primero es el mercado. Estamos en un libre mercado y esto pues hay que pensar. Yo creo que los agricultores, seguro que tenemos aquí muchos agricultores, lo que pretenden como medio de vida y como horizonte es vivir del mercado, no tener que depender de ayudas públicas. Por eso, pero bueno, esto requiere organizar mejor la cadena alimentaria. Después tenemos un apoyo público que continuará ahí de un modo además importante, justo y focalizado, el apoyo de la PAC. Y después tenemos nuevas oportunidades que van surgiendo. La agricultura del carbono, tenemos nuevas ideas sobre créditos a nivel de biodiversidad, están las energías renovables, tenemos una nueva estrategia ahora que va a salir pronto de, de bioeconomía. Hay nuevos horizontes que pensamos que el sector agrícola tiene que aprovechar. Y esto se complementa con inversiones, con una agenda
hay una agenda de inversiones sólida. No olvidemos que esta es una comisión que además se ha dicho ya, lo ha dicho ya la presidenta, lo ha repetido varias veces, será una comisión de inversión, donde vamos a priorizar inversiones y al mismo tiempo todo esto se tiene que hacer pues atrayendo a las nuevas generaciones. Algunas acciones concretas, que aquí las tenemos descritas. Estos son ejemplos de algunas, hay muchas más. En primer lugar, tenemos lo que sería, pues, tenemos ahora una evaluación en curso de la Directiva de Prácticas de Desleales, y al mismo tiempo vamos a examinar experiencias nacionales, obviamente entre ellas, pues, la española. Y a partir de ahí se va a ver qué tipo de acciones se toman a lo largo de los próximos años para modificar este marco europeo de prácticas comerciales desleales, ¿eh? Y también veremos cómo adaptar la futura OCM, que en estos momentos, no olvidemos, está ya abierta. Tanto la OCM como la Directiva de Prácticas Desleales son dos reglamentos que en este momento además ya están abiertos porque se ha incluido los ajustes necesarios para lo que son las operaciones transfronterizas, y reforzar el papel de los contratos en la OCM, ¿eh? O sea, en este momento, de hecho, estos textos ya están abiertos, pero se van a ir reforzando en los próximos años. Aquí el objetivo es un principio fundamental que va a regir y que va a guiar la acción de la Comisión estos años, y es evitar que los agricultores vendan sistemáticamente, esto es importante esta palabra, sistemáticamente, de bajo costes de producción. Este es un principio guía que va a guiar la acción de la Comisión estos años. Después tenemos la PAC, luego la hablaré con un poco más de detalle, la estrategia de bioeconomía, que se presenta próximamente. Ya he hablado antes, además de la agricultura del carbono, nuevas oportunidades como créditos de naturaleza, una estrategia de relevo generacional. Y esto es importante porque el relevo generacional es tan importante y además requiere una mayor coordinación con los organismos, con las autoridades nacionales, y lo que haremos es desarrollarlo aparte. En los próximos meses habrá otra estrategia específica para la renovación generacional, la renovación generacional, ahí además con recomendaciones para los Estados miembros y regiones, porque ahí pensamos que hay mucho que hacer, que no es solo la Comisión, sino que son los Estados que podrían hacer más. Vamos a impulsar también el Observatorio Europeo de las Tierras Agrícolas, y ahí tenemos, esto se va a poner en marcha ya, tenemos un proyecto piloto ya, que ahora pues va a desarrollar este Observatorio Europeo. Y hay una colaboración mucho más estrecha con el Banco Europeo de Inversiones para movilizar capital privado. Ahí el diálogo estratégico, donde el BEI participaba, fue ya el elemento que permitió ya estimular, ya desde el pasado verano, este papel más activo del BEI a la hora de movilizar y facilitar el acceso al crédito de nuestros agricultores. Dicho esto, me gustaría centrarme un poco en la PAC, que yo creo que es lo que además la gente también esperará hoy aquí. Esta visión no es una visión solo sobre la PAC. O sea, la PAC, hay muchas referencias a lo largo del documento, pero me gustaría insistir en esto. Como he dicho, esto es una visión que lo que pretende es poner a todas las políticas bajo un mismo cauce. Eso sí, hay unos principios generales. El apoyo público sigue siendo esencial para sostener la renta. Una PAC que tiene que ser más sencilla y focalizada. Focalizada es lo que en inglés decimos aquí el targeting, o sea, más centrada, más focalizada donde realmente el dinero y el apoyo público es más necesario. Una transición de condiciones a incentivos. Ahí, esto es mi lenguaje, lo pongo porque, bueno, condiciones, incentivos, entonces yo añado ahí los paréntesis, ¿eh? La lectura que creo que es importante hacer y para traducirlo al lenguaje de la gente es, bueno, estamos hablando de movernos o evolucionar de requisitos de obligado cumplimiento para todos que van a continuar existiendo ahí, pero que van a ser menos relevantes hacia incentivos voluntarios, ¿no? Yo creo que la experiencia, además de los ecoregímenes, de los ecoesquemas, se considera positiva en este sentido. La condicionalidad se tendrá que simplificar, ahí hay un consenso muy amplio. Y a nivel de arquitectura, sí que claramente los principios, estamos hablando de seguir la senda de lo que se ha hecho ya con los planes estratégicos, pero ir un paso más allá.
Y ahí me permitiréis que además, pues dado que conozco el PEPAC, y hemos trabajado algunos de los que estamos aquí, pues bueno, cuando se puso en marcha la PAC actual, se hablaba, ¿no?, de unos planes estratégicos, simplificados, y nadie se imaginaba hace 7 años que habría planes de 3.000 páginas. Esta no era la idea hace 7 años, pero bueno, ahí estamos. Total, ahora volvemos a lo mismo, ahora volvemos un poco al origen y decimos, no, no, es que los futuros planes estratégicos, en la forma que tendrán, que aún está por determinar, tendrán que ser pues más estratégicos, ¿eh? A nivel europeo nos centraremos en los objetivos políticos básicos y mayor responsabilidad en los Estados miembros o regiones. Y bueno, y hay decisiones que hay que donde la Comisión pues no tiene por qué, no tiene por qué interferir, en cómo se adaptan los instrumentos a las realidades locales. Entonces, el espíritu de la dirección de los próximos años. Y entonces hay un elemento importante que es el de la focalización, el targeting, donde ahí sí que los mensajes son muy claros. Las futuras ayudas de la PAC estarán más dirigidas a los agricultores que se dediquen activamente a la producción de alimentos, primer punto, vitalidad económica de las explotaciones y preservación de nuestro medio ambiente. Estos son principios. No hay que leer esto aún como una definición de agricultor activo, no hay que leerlo en clave jurídica, pero sí como los elementos que marcan la dirección hacia dónde, hacia dónde se tiene que ayudar o en qué dirección vamos para que el dinero sea donde se ajuste más a los objetivos. Ahí decimos, tomamos un principio que salió en el diálogo estratégico de los agricultores que más necesitan estas ayudas, los que más lo necesitan. Entonces, un principio muy genérico, pero pensamos que marca la dirección y ahí sí que la Comisión acepta algunas de las ideas de grupos donde hay ya un consenso social que requieren una mayor atención, sean jóvenes, zonas desfavorecidas, nuevos agricultores, explotaciones mixtas. O sea, hay algunos grupos que pensamos que entran ya pues en este bloque de los que más lo necesitan. Pero no solo estos, ¿eh? El concepto de agricultores que más lo necesitan, pues obviamente pues es más amplio, ¿eh? ¿Qué pasa? Habrá que simplificar las ayudas, sobre todo para pequeños y medianos, y el uso de digresividad y capping se tendrá que ampliar, se tendrá que desarrollar. No hay un compromiso aún directo en esta comunicación, pero hablamos de explorar, para ampliar el uso de la digresividad y capping. Ahí, pues bueno, en España España pues ya se ha hecho uso, pero otros países no. Y ahí pensamos que claramente pues esta es la dirección a seguir, teniendo en cuenta además la ampliación, la posible ampliación hacia Ucrania. Y un concepto muy importante, este último párrafo es importante, y es que a pesar de toda esta focalización, a pesar de que los agricultores que más lo necesitan, de pequeños, de grandes, o sea, podemos hacer toda haremos un ejercicio, pues esperamos, grande para intentar ser más focalizado, pero a pesar de eso, hay algunos instrumentos que tienen que continuar siendo para todos, y esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de servicios ambientales, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de herramientas de gestión de crisis, esto es para todos. Y esto es un concepto que yo creo que conviene tener muy claro. Bueno, dicho esto, paso ahí al segundo bloque, el segunda prioridad, aunque sea la segunda, la primera es la más amplia, ¿eh? O sea que, Dedicar sí. 5 minutos, perdona. Perfecto, sí, 5 minutos para las tres siguientes prioridades, pero insisto, hay menos que decir. Un sector competitivo y resiliente. Ahí básicamente veréis en la siguiente diapositiva qué se pretende para este sector más competitivo y resiliente. Aquí hay un replanteamiento de la relación entre Europa y cómo organizamos las relaciones comerciales con el resto del mundo en muchos ámbitos. Yo creo que está claro que hay que reforzar las alianzas, pero al mismo tiempo la competencia tiene que ser más justa. Yo creo que aquí hay un principio muy importante que hasta ahora pues, no había sido plasmado de un modo claro y ahora la Comisión se compromete claramente a abordar esta competencia desleal que existe en cuanto a competencia, en cuanto a productos importados en la Unión Europea.
Al mismo tiempo tenemos que reducir las dependencias, que las tenemos, en algunos sectores críticos, fertilizantes, proteínas. Tenemos que adaptarnos al cambio climático, ser más resilientes y reducir la carga administrativa. ¿Cómo esto se traduce a nivel de acciones concretas? Como he dicho, la alineación de normas de producción. Nosotros, la Comisión no utiliza la palabra cláusulas espejo. La Comisión no utiliza esta palabra, pero sí que hablamos de de normas, pues de alinear nuestras normas de producción en dos ámbitos muy concretos, el de bienestar animal y el de uso de fitosanitarios. Y ahí sí que hay un compromiso firme a partir de ahora. En el caso concreto, por ejemplo, de plaguicidas, pues ahora se va a lanzar el estudio de impacto para ver cuáles son los impactos y cómo podemos abordar que, pues en el caso, como conocéis, ¿no? De los límites, modificar los límites de, ya no sé cómo decirlo en castellano, los MRLs en inglés, los límites de residuos Máximos de máximos, residuos. los límites máximos de residuos, pues abordar esta problemática con un objetivo muy claro, y es de que productos que aquí no se pueden utilizar no entren no entren en el mercado interior. Y lo mismo parecido en el bienestar animal, donde ahí además las posibles nuevas normas que abordemos también se abordarán bajo este enfoque. Hay un principio de red de seguridad unitaria. Básicamente lo que haremos es movilizar todas las medidas de mercado que sean necesarias para hacer frente al contexto geopolítico global. Ahí, por ejemplo, pues hablamos ya de 1.000 millones de euros para hacer frente a posibles impactos del acuerdo del Mercosur. Y esto es un paquete que se va a desarrollar a medida que esto pues vaya para adelante. Haremos también un plan de proteínas, mejoraremos las condiciones para pymes y una cosa muy importante, también la reserva agrícola que tendrá que ser mucho más eficiente. Los 450 millones que ahora tenemos cada año, está claro que esto es insuficiente. Acabamos ahora de dar un paquete importante pues, para hacer frente a la sequía y a las inundaciones de Valencia, de la Dana, pero claramente lo que tenemos ahora en esta reserva es insuficiente y aquí hay que trabajar y hacer sinergias con otros aspectos. Moviendo, pues, aquí pues paso básicamente dos paquetes de simplificación, y esto lo podemos desarrollar en las preguntas. Uno ahora en abril para la PAC y otro más adelante para aspectos que van más allá de la PAC, porque ahí claramente, cuando hablamos de agricultura y de carga burocrática, no solo es la PAC, es muchas otras cosas. Por eso habrá dos paquetes, el de ahora en primavera y el de la segunda parte del año en otras medidas. Y ganadería, la ganadería requiere especial atención. La ganadería pensamos que es un sector que requiere ser tratada de un modo particular. La ganadería es y seguirá siendo una parte esencial de la agricultura europea, su competitividad y su cohesión. Y aquí lanzamos una línea de trabajo, dialogando con el sector, para dotar a nuestra ganadería de los instrumentos para hacer frente a los retos que tenemos planteados, de todo tipo, de competitividad, de sostenibilidad, siempre también teniendo en cuenta que la realidad es muy distinta en los distintos territorios. Y otro tema importante es el del vino. Hubo el grupo de alto nivel el año pasado y ahora desarrollaremos estas medidas del grupo de alto nivel. Ahí avanzo, aquí podemos pasar esta transparencia, esta slide, y pasamos a la siguiente, y ahí voy a acelerar, que ya se me acaba el tiempo. Un sector agroalimentario preparado para el futuro. ¿Qué haremos para continuar trabajando mano a mano con la naturaleza? Con mejores incentivos para continuar contribuyendo a los objetivos climáticos y la descarbonización. Es importante no olvidar, el Pacto Verde Europeo continúa ahí, ya sé que por ahí hay quien dice, es que el Pacto Europeo, la Comisión pasa página. No, el Pacto Europeo, el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, está ahí. Y además en agricultura es muy importante, porque la agricultura juega un papel muy importante para conseguir la neutralidad climática del 2050, porque la agricultura y el sector forestal son los únicos que captan carbono. Eso sí, integraremos mejor pues, estos retos económicos y ambientales, trabajaremos con suelos, agua y aire y la biodiversidad. A nivel concreto, lo que proponemos es una cosa muy importante, y es, aquí no hablamos de nuevos targets, nuevos objetivos, nueva legislación, no. Aquí ahora decimos, hay que aplicar bien lo que tenemos. ¿No? Antes de que alguien me pregunte, es que habrá un nuevo reglamento de pesticidas después pues, del problema que... No, no, a ver, hay una legislación,
que es la vigente, y vamos a focalizar nuestros esfuerzos en aplicar lo que tenemos. Esto va a guiar este mandato. Los objetivos climáticos, como he dicho, están ahí. Y la nueva PAC va a contribuir a estos objetivos climáticos. Y ahí hay nuevas ideas, como por ejemplo esta brújula de sostenibilidad, el llamado nuevo benchmarking. Claramente hay que poner un poco de orden en todos estos estándares, que hay múltiples estándares de sostenibilidad, más allá de la PAC, a nivel privado, sean supermercados, cooperativas, los bancos. Hay claramente pues, bastante confusión y queremos ayudar, eso sí, no vamos a crear nuevos estándares a nivel europeo, ni vamos a complicar las cosas. Lo que vamos a hacer es un ejercicio para intentar simplificar e intentar armonizar en la medida de lo posible estos estándares que ahora están apareciendo. Ahí, por ejemplo, y por cierto, hoy, si no hay ninguna sorpresa, la Comisión debería aprobar el ómnibus, por ejemplo, de medidas de reporting, de lo que concierne pues, todo el tema de la legislación que hay vinculada más o menos a la taxonomía. Estos son algunos de los aspectos que no directamente aplicables en agricultura, pero que sí que la Comisión esto lo va a modificar. Hay una propuesta que debería salir si no hay novedades hoy. El, sí, una cosa importante también, y ahí voy a ir acabando, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tiene que ser reforzada. Y hay un compromiso muy claro, muy firme para este año ya, para modificar el reglamento para acelerar las autorizaciones de biopesticidas. Esto se hace en un contexto donde además la Comisión en este documento hay un compromiso muy firme de decir, bueno, es que antes de prohibir determinados productos, tenemos que acelerar las autorizaciones de las alternativas. Este es un principio que es complejo, pero que solo podemos llevar a cabo acelerando estas alternativas. Y ahora voy a ir a acabar cerrando, que creo que he pasado el tiempo, alimentos y condiciones de vida y trabajos justas en unas zonas rurales dinámicas. Básicamente, este es lo que sería el cuarto bloque de prioridades. Vamos a trabajar en condiciones de vida y trabajos justas. Hay que reconectar el vínculo entre consumidor y alimentos. Y ahí pensamos que el territorio, la estacionalidad, la tradición juega un rol importante. Ahí hay que atraer más mujeres a la profesión, garantizar los derechos de los trabajadores y continuar apoyando a pymes agroalimentarias. Hay los mecanismos que ya existen de apoyo a las zonas rurales que se van a reforzar, el plan de acción rural, una nueva plataforma para estimular el apoyo a las mujeres agricultoras. Habrá un diálogo anual sobre alimentación, un estudio que lanzaremos sobre productos, los llamados ultraprocesados. También modificaremos el marco jurídico de contratación pública. Esto era ya un compromiso en el contexto del Farm to Fork, que ya en el mandato anterior que no se pudo desarrollar, donde sí que pensamos que ahí es de los aspectos donde pensamos que se puede continuar avanzando, igual que la revisión del programa escolar, el fomento de las indicaciones geográficas y sé que hay interés aquí, la actualización de la legislación de bienestar animal. O sea, lo que no se llegó a proponer hace 2 años, se va a proponer, pero a partir de un diálogo, de un estudio de impacto sólido de los costes, y ya examinando bien los impactos socioeconómicos. Y ahora aquí creo que ahora me queda la parte de investigación, pero esto lo puedo pasar pues ya rápido. Básicamente reforzamos las iniciativas que están en marcha y lo que hacemos, y ahí pues ya cierro, yo creo que el mensaje ha sido claro, confianza y diálogo para el futuro y nuevos foros como EBAF, y el diálogo permanente con todos, y diálogos como lo que hacemos ahora, pues ya es parte de este diálogo. Y el 8 de mayo haremos una conferencia que la podréis seguir además online o si queréis venir a Bruselas, donde avanzaremos en algunos de estos aspectos, ¿eh? Porque, insisto, aquí hay muchas ideas, hay muchas propuestas, pero lo que no habréis visto un calendario concreto, no habéis visto lo típico, el típico anejo de la comisión, plan de acción con fechas concretas. No, no, no. Esto está hecho adrede, de que no haya este plan de acción. No lo hay. ¿Por qué? Porque esta visión se va a ir desarrollando en cooperación, en diálogo permanente con los agentes, también obviamente con las otras instituciones. Va a haber ahora un debate con los ministros, el Parlamento Europeo, y poco a poco lo vamos a ir implementando. Pues muchas gracias, Ricard. Nos hemos ido un poquito por encima del horario, pero creo que merecía la pena y además yo creo que lo has explicado con la suficiente calma que requieren las novedades y cuando las novedades son de calado y son además novedades para pensar.
Entonces, en este ayudarnos a pensar en esta parte del webinario, hemos pedido a dos personas que nos trasladen, pues cómo ven ellos el futuro del sector y el momento en el que se encuentra. En primer lugar, le voy a dar la palabra a José María Sumsi. Estoy seguro que los casi 150 participantes que ahora mismo están siguiendo el webinario conocen sobradamente a José María. José María es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del CEIGRAN, ha ocupado puestos relevantes tanto en la política nacional como en organismos internacionales como la FAO o el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Y además, José María ha sido siempre a lo largo de toda su trayectoria especialmente activo en materia de política agrícola común e impulsando formando parte, entre otras, a finales del siglo pasado de un grupo de trabajo cuyas ideas creo que están vigentes más que nunca. José María, muchas gracias por participar en este webinario y adelante, tienes 10 minutos para tus comentarios, lo que quieras compartir con nosotros, más allá de todo lo que nos dejemos luego para el debate final. Audio, José María. Ahora, ¿no? Vale, muchas gracias Nacho y a Cajamar y a la plataforma por esta ocasión única y tan oportuna, puesto que la visión se ha planteado hace muy poco, de sugerir algunas ideas a esta visión y a la presentación de Ricard, que como habéis podido observar, pues es muy rica, múltiple, compleja, variada y que toca muchos aspectos y no solamente la PAC. Y eso yo creo que es importante tener en cuenta, puesto que cada vez más es evidente que el sistema alimentario pues es un conjunto de interrelaciones entre distintos elementos, disponibilidad, economía, salud, medio ambiente, clima, etcétera, y por tanto, como no podía ser de otra manera, cada vez la realidad y la visión de la agricultura y la alimentación pues es más compleja y más variada, ¿no? Yo quisiera casi empezar por el final. La pregunta que se hace en este webinario es, ¿va a haber cambios en las políticas europeas? Pues yo ya contesto sí. O sea, para mí la respuesta es clara y va a haber cambios y múltiples. Y primero haré una valoración general de la visión y luego entraré en tres o cuatro temas para no alargarme mucho. La valoración en general para mí es positiva. Es decir, como decíamos el otro día en la presentación en el ministerio con el ministro, el comisario y el propio Ricard, la música de esta visión suena bien. A mí al menos me parece que suena bien. Ahora falta la letra y sobre todo la letra pequeña. Hay muchos elementos que se plantean, muchas estrategias, muchas normativas que se irán desarrollando en los próximos meses o años. Por tanto, es una puerta abierta, pero a la espera de cómo se va concretando todo, la valoración yo creo que es positiva. Eh, yo voy a centrarme en cuatro elementos. Uno es la reforma a la PAC, otro es el tema de la cadena alimentaria, otro es competitividad y comercio internacional y acabaré por un tema que es importante, que es el marco financiero. En cuanto a la reforma a la PAC, yo creo que hay muchas novedades. Desde luego, el tema de los planes estratégicos va a seguir. Cada vez se va más responsabilidad y se da más papel a los Estados miembros, lo cual es positivo en el sentido de que se puede adaptar todos los objetivos comunes europeos a la realidad de cada país. Eso es positivo. Pero también para mí es un primer toque de atención, tiene un elemento un poco negativo, y es que mi experiencia me dice que la Comisión Europea es más innovadora que los Estados miembros. Por tanto, ceder más y más a los Estados miembros puede suponer que es... Bueno, como veo que nos está costando trabajo recuperar la conexión con José María, aunque no me guste la idea porque estaba ya a mitad de su intervención, Elena, estoy casi por darte la palabra a ti, especialmente pensando en todos los que nos siguen y no tener que trasladarles este parón. Entonces,
Elena, si te parece, te doy la palabra a ti. Te agradezco también mucho la participación en este webinario. Elena es doctora ingeniera agrónoma, es profesora de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es además de directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias, Ciencias Sociales, perdón, de la Universidad Politécnica de Valencia. Elena trabaja especialmente en el ámbito agroalimentario, en contacto directo con empresas y con cooperativas, y creemos que tu visión hoy puede aportar mucho a este webinario. Así que adelante, Elena. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias, Ignacio. En primer lugar, bueno, pues gracias por la invitación a este seminario, por el tema en sí, porque es un tema de máxima oportunidad y, por supuesto, por los que tenemos en la mesa. Quiero decir, muchísimas gracias, Ricard, por la presentación. Yo creo que ha sido muy amplia. Me he quedado al final con ganas de escuchar, de ver la parte final, pero bueno, ya has comentado que la compartirás. Y bueno, luego espero que podamos tener otra vez a José María. Bueno, yo en primer lugar me uno a los comentarios de José María. Yo creo que este documento, la visión, la valoración en principio es positiva o muy positiva, aunque está claro que es muy amplio y se quedan, bueno, realmente lo que es un esbozo, ¿no? Pero sí que entiendo que es una gran oportunidad porque, bueno, pues marca un poco el norte, la hoja de ruta, Ricardo lo ha comentado, que regirá en la política europea en el ámbito agroalimentario, y yo creo que sentará un poco las bases para abordar de una forma estratégica el futuro del sector, algo que es muy importante, el tener claro el futuro, el norte, hacia dónde vamos. Marca 4 grandes áreas, que las has comentado, Ricard, y yo creo que están bastante alineadas con las líneas que marcó la Estrategia Nacional de Alimentación que elaboró el Ministerio. Y bueno, pues es difícil ir un poco comentando porque hay muchísimos aspectos, pero a mí, por ejemplo, algo que me gustaría comentar es que me ha gustado mucho que le dé un carácter diferenciado en concepto de área el elemento, lo que es el hacer atractivo el sector. Yo creo que esto es algo muy, muy importante, considero que es un acierto el darle ese peso, porque realmente en la Unión Europea ya llevamos muchísimos años, pero cada vez el clamor es mayor, tenemos un problema muy importante de relevo generacional, y España, dentro de los Estados miembros, si cabe, es de los países que lo sufre con mayor intensidad. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo en hacer atractivo ese sector y darle vida, porque al final es lo que va a salvar el sector. Entonces, hablar de que solamente tenemos un 12% de agricultores europeos jóvenes con menos de 40 años y con una media del 57%. Y en España, creo recordar que son 2 de cada 3 agricultores los que superan los 65 años. Entonces, atajar este problema yo creo que es muy importante, y me gusta cuáles son las líneas por las que se plantea atajarlo, porque se basan en, yo creo, los elementos que son los que generan, en principio, o las barreras más importantes para estos jóvenes a la hora de entrar en el sector. Yo recuerdo un estudio que se hizo por la Comisión Europea que trataba de identificar cuáles eran las necesidades de los jóvenes y cuáles eran aquellos elementos que dificultaban o impedían más el acceso a la tierra, y hablaba de la barrera más importante, la dificultad de acceder a la tierra, pero luego también hablaba, por supuesto, de una deficitaria rentabilidad como segundo problema, y luego con un gran problema que tenían para acceder a la financiación. Yo creo que estos 3 temas, tú las has comentado, Ricard, tienen un hueco muy importante en esta visión. De hecho, has hablado de una estrategia de renovación generacional que parece que va a ver la luz en 2025, toda una estrategia. Has hablado de un observatorio de tierras agrarias que parece que va a posibilitar ese movimiento, esa movilización de tierras tan importante para que lleguen a estos jóvenes, que son los que le van a dar vitalidad y vida al sector. Y bueno, yo creo también que el segundo de los elementos también es muy importante, o sea, para hacer atractivo este sector y para revitalizarlo, aparte de contar con tierra, que es el factor fundamental, tendrá que pasar porque las explotaciones tienen que ser rentables. De hecho, en España, que yo un poco al final cada uno viene a su casa, ¿no? La propia estrategia que se elaboró identificaba como, por lo menos, la debilidad número 1, no sé si el orden se correspondía con la importancia, pero sí estaba en primer lugar la escasa rentabilidad que tenemos de las explotaciones de menor dimensión. Y es que en España tenemos un déficit estructural importante, tenemos una gran heterogeneidad de las explotaciones,
tenemos un porcentaje que no llega al 10% de explotaciones que producen el 70% de la producción, y luego tenemos pues aproximadamente un 50% de explotaciones que no aportan o no alcanzan el 3,2% de la producción y que trabajan, operan en condiciones pues con muchas dificultades de alcanzar niveles de rentabilidad mínimo. De hecho, se habla de que un porcentaje importante, creo que es un 60% de explotaciones, producen menos de 15.000 euros al año. Con esto es imposible, quiero decir, se trabaja en régimen de actividad a tiempo parcial. Habrá que hacer todas estas medidas que se van a ir plasmando a partir de esta visión. Tendrá que hacer que estas explotaciones sean rentables en términos productivos y también en términos comerciales. Y en términos productivos, entre otros aspectos, volvemos a lo mismo. Uno de los elementos importantes es el factor tierra, pero ojo, el factor tierra en términos competitivos. Es decir, necesitamos unas dimensiones mínimas, viables, para que estos agricultores puedan operar con garantías de sostenibilidad, que es de lo que se trata. Entonces, yo sí creo que pues, habrá que ir continuando en el impulso de iniciativas que concentren la superficie desde bancos de tierras o muchas cooperativas. Yo trabajo mucho con cooperativas. Ah, mira, qué bien, qué bien. Nacho, ¿qué hacemos? ¿Paro y sigue José No, María? que siga, que siga. Vale, pues te doy la vez enseguida. Continúa. Vale, genial. Bueno, bienvenido. Bueno, lo Gracias. que comento, muchas cooperativas están abordando, o sea, ven como un drama el que muchos socios se jubilan y abandonan la explotación. Entonces, las consecuencias en paisaje, en economía de estas poblaciones es brutal. Entonces, están rescatando estas explotaciones bien para pasar a explotarlas en común desde la propia cooperativa o cederlas a jóvenes. Por tanto, súper importante el tema de la rentabilidad de todas estas explotaciones que en España son muy pequeñas. Y luego también tendrán que ser rentables en términos de mercado. Y aquí yo creo que nuevamente algo que me ha gustado mucho, que recoge también esta visión, es el importante papel que tienen que jugar las cooperativas en la cadena a la hora de, bueno, pues mejorar el poder que tienen los productores en esta cadena y posibilitar que capturen mayor valor añadido. Nuevamente, tienen que ser las cooperativas las que traten de dar una mejor salida a todos estos productores y sobre todo los que son propietarios de pequeñas explotaciones. Me ha gustado mucho cómo trata la cadena y me ha gustado mucho, lo he anotado aquí, de lo que ha comentado Ricard, porque yo lo había visto en el documento, pero sí que habla de, bueno, pues en el ámbito de la cadena hemos visto todas las manifestaciones, las quejas por las que los agricultores pues, se quejan de que son forzados a vender por debajo de los costes de producción. Esto es algo que está en la calle, que es un clamor. Y bueno, pues es verdad que la visión habla de analizar, revisar todas las legislaciones que tenemos en los Estados miembros en este aspecto. Nosotros tenemos una ley de cadena alimentaria ya revisada y habla de volver a revisar, bueno, de modificar la directiva de prácticas comerciales desleales. Pero a mí me ha gustado mucho, lo he notado por aquí, cuando ha dicho, Ricard, ¿esto cómo se hace? Prohibiendo. Ricard ha dicho evitar que los agricultores vendan sistemáticamente por debajo de los costes de producción. Es decir, no se habla de prohibición, porque iría en contra de pues, lo que sería la economía de mercado, sino se habla de arbitrar una serie de medidas, de elementos que hagan o que posibiliten que no se tenga que vender por debajo de estos costes de producción. Habla también de un observatorio de la cadena alimentaria. También me ha gustado mucho el tema en el ámbito de facilitar ese acceso a la agricultura, eliminar otra de las barreras de entrada al sector, y Ricardo lo ha comentado aquí, los jóvenes necesitan financiación, entonces pues habrá que prestar una ayuda, bien con fondos públicos o bien de forma conjunta con inversores institucionales. Ha comentado también el Banco Europeo de Inversiones, muy positivo. Luego algo que no ha comentado Ricardo y me imagino que luego a lo mejor podemos hablar para hacer atractivo el sector. Uno de los elementos clave, si no el más clave, teniendo en cuenta todos los condicionantes que tenemos hoy por hoy, basados principalmente una parte importante en el cambio climático y en la necesidad de hacer sostenible toda esta actividad, pues tendrá que pasar por apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación, y dentro de ellas herramientas como la bioeconomía y la economía circular, que tendremos que ir de la mano de ellas para que nos ayuden a garantizar esa sostenibilidad.
muy positivo el tema de la reciprocidad de los estándares de producción, lo ha comentado también Ricard, es otro de los clamores de nuestros productores, bueno, pues el que piden que se generen un marco con unas reglas de juego de mercado que no generen asimetrías competitivas para los productores, que no generen competencia desleal. Pues bueno, me gusta mucho que ya se empiece a hablar de esa reciprocidad, no hablan de cláusulas espejo, y sobre todo empezando bueno, pues avanzar prohibiendo, van a incorporar prohibiciones de que se importen esos productos agrarios que están tratados con esos pesticidas que en la Unión Europea no se permiten. Por tanto, son pasos positivos. Y luego, por último, porque no quiero quitarle tiempo a José María, me gusta mucho el esfuerzo de simplificación que propugna, ¿no? Muy en línea también con la brújula de la competitividad que ha presentado la Comisión Europea. Habrá que una de las armas, de los elementos que tienen que ir también de la mano de este futuro del sector, de esta mejora de la competitividad, es evitar esa excesiva carga que, bueno, pues que es un elemento que lastra la competitividad de las empresas. Entonces, hay distintos ámbitos en los que se va a simplificar, y la propia brújula de la competitividad también habla, que yo también aplica aquí, de, bueno, pues de garantizar una regulación proporcional al tamaño de las empresas y reducir. Hablan de un 25% de las obligaciones de información de empresas y un 35% de las pymes. Bienvenido sea esa reducción de toda la burocracia. Y bueno, yo creo que intento no pasarme del tiempo que me han dado. Yo creo que luego podremos seguir comentando distintos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y además por haber tenido que intervenir un poquito antes de tiempo. José María sigue siendo José María a pesar de que Sí. aparezca pues, con mi nombre porque hemos Perdonarme tenido por estas que compartir inclemencias de las enlace. tecnologías, pero bueno, en fin, espero que se me oye bien, ¿no? Adelante, José Vale. María, sí, sí. Pues estaba hablando del tema de la PAC, hablaba de los planes estratégicos y del papel cada vez mayor de los Estados miembros. Hablaba del diálogo como un elemento muy nuevo, decía que la PAC siempre se ha hecho muy de arriba abajo y esta vez, y creo que, que la visión lo plantea claramente como una cosa más de abajo arriba, o al menos las dos cosas. La simplificación, objetivo absolutamente fundamental, creo que eso es un tema muy importante, ampliar el régimen simplificado de ayudas y también poner en marcha todo el mecanismo de utilización de sensores o imágenes satelitales para poder contribuir a ciertos controles que hay que simplificarlos al máximo. Creo que ahí hay un campo enorme y la visión lo plantea. Me voy a tener un poco más en el tema de la focalización. Yo creo que la focalización de la ayuda a la renta es algo muy general en la visión y que incluso en cierta manera se da un paso atrás respecto al diálogo. Para mí este es uno de los elementos más preocupantes. En el diálogo estratégico se dice muy claramente que uno de los criterios básicos para diseñar un nuevo esquema de ayuda a la renta es la viabilidad económica de las explotaciones. E incluso llega más a decir que ese nuevo esquema de ayuda a la renta debe de basarse en la viabilidad económica de las explotaciones. Otra cosa es cómo se evalúa, si hay una metodología estándar para demostrar esa viabilidad económica o no, y toda esta problemática. Pero es una problemática técnica. Pero la idea en el diálogo es clara y aquí esa idea tan clara del diálogo no aparece en la visión. En ese sentido, digamos que hay una cierta marcha atrás en este tema, ¿no? Supongo que responde a ciertas dudas y quizá Ricard pueda plantear esta cuestión y contestar este tema. Yo creo que el tema de la viabilidad económica es fundamental. La red contable española y la europea también nos dicen claramente que las economías de escala existen en la agricultura y que la viabilidad económica de las pequeñas o muy pequeñas explotaciones es muy dudosa, por no decir inexistente, y en cambio hay explotaciones en el otro extremo, grandes o muy grandes, con una rentabilidad muy importante, muy elevada. El problema que hay que plantearse de una vez por todas es si a estas muy pequeñas explotaciones que no son viables ni lo pueden ser, que además corresponden en gran medida a agricultores que están ya jubilados y que realmente no tienen sus ingresos dependiendo de la agricultura, si tiene sentido la ayuda a la renta en estos estratos. Y por supuesto, si hay explotaciones grandes y muy grandes que son muy rentables, no creo que necesiten realmente para esa viabilidad económica la ayuda a la renta. Sí pueden ayudar a otras cosas, es decir, que las grandes pueden tener acceso a ayudas al medio ambiente, ayudas a la innovación, ayudas a la digitalización, etcétera, pero no una ayuda a la renta cuando son explotaciones súper rentables. Por tanto, este es un tema a debatir. Yo simplemente digo que es un gran tema de debate, para mí es un núcleo gordiano y que la Comisión de alguna forma tendrá que abordar este debate. Otra cuestión es la arquitectura ambiental. Creo que es muy interesante la idea de sustituir condiciones por incentivos. Creo que eso es realmente interesante.
Es verdad que la condicionalidad reforzada de la PAC actual es muy compleja, muy exigente y además en general para toda Europa, cuando realmente los temas deben ser mucho más locales y mucho más regionales. Por tanto, yo creo que ha hecho bien en tratar de simplificar esta condicionalidad reforzada y sobre todo en sustituir condiciones por incentivos, no eliminando las condiciones por completo, pero sí racionalizándolas. Creo que es fundamental y que está muy bien planteado. El tema el relevo generacional es clave. El relevo generacional, el dato es demoledor. Solo el 12% de agricultores tienen menos de 40 años. Solo el 12%. Realmente yo creo que ahí hace muy bien la visión en plantear el relevo generacional como un tema clave. Por otro lado, se ha roto la sucesión familiar, o sea, la clásica sucesión de que al padre le sucede el hijo no va a existir y no está existiendo. Por tanto, hay que pensar no solamente en jóvenes agricultores, sino también en nuevos entrantes, en nuevos agricultores que no vengan de la agricultura. Y esto implica realmente una serie de cambios. Uno de ellos, el tema de la tierra, como una barrera de entrada, sobre todo la tierra, me parecen excelentes ideas. Nunca se había planteado el tema de la tierra a nivel europeo, evidentemente porque son políticas nacionales, pero que la Comisión plantee en su visión por primera vez el tema de la tierra me parece un acierto importante. Gestión de riesgos y crisis también, creo que hay que reforzarlo. El cambio climático está ahí y las crisis, el mundo incierto en el que vivimos, sea por pandemias o sea por guerras, está ahí y por tanto hay que aumentar el fondo de emergencia. Y por último, también dentro del cambio del tema del medio ambiente, está todo el tema del mercado de energías renovables, el carbono, los créditos de naturaleza, son ideas muy interesantes para realmente plantearse nuevas estrategias de cara al medio ambiente. O sea, que no solamente hay que pensar en ecoesquemas y hay que pensar en ayudas agroambientales, sino también hay que pensar en que los agricultores puedan tener rentas complementarias a través del mercado. Esto es una buena idea, no sustitutiva, es complementaria. Yo creo que una cosa es la parte de ayuda pública a ciertos objetivos, como son los ecoregímenes o como son los agroambientales, y otra cosa es que el mercado pueda complementar las rentas de los agricultores a través de estos mecanismos que plantea la visión muy acertadamente. Termino el tema de la PAC, que era para mí el núcleo central, y luego pasaré muy brevemente en 2 o 3 minutos a otros temas, con una cuestión que a mí me parece una gran ausencia en la visión, y es que nada se dice, absolutamente nada, respecto a la distribución entre primer y segundo pilar. Es decir, entre ayudas directas, ¿eh? y entre desarrollo rural y todo lo que comporta modernización agraria y desarrollo rural. Yo creo que es fundamental y en ese sentido creo que es uno de los elementos que he hecho muy en falta en la visión, ir reduciendo o reconvirtiendo parte del primer pilar hacia un segundo pilar. Es decir, menos ayudas directas y más ayudas a la modernización, a la innovación, a la digitalización, al tema alimentario, a la cadena, muchas cosas. Yo creo que hay muchos elementos que son necesarios y que ahí necesitan apoyo público y por tanto no están en el primer pilar. Y digo más, si realmente la focalización de ayudas a la renta se hace seriamente y rigurosamente, puede ahorrarse algo de dinero en el primer pilar. Otra cuestión es si ese dinero que se ahorra en el primer pilar se va a utilizar para mejorar los que siguen recibiendo ayuda a la renta o se va a pasar a un segundo pilar con un tipo de ayudas totalmente distintos a la ayuda por hectárea a la renta. Este para mí es un tema fundamental. Me quedan 2 o 3 minutos en los que voy a pasar rápidamente a otros temas, como son el tema de la cadena alimentaria. Creo que España es realmente pionera en este tema y de hecho la Unión Europea está siguiendo el ejemplo de la ley española claramente y de la estrategia nacional alimentaria. Por tanto, debemos congratularnos de que todo lo que está haciendo en este ámbito agroalimentario y de la cadena España esté ahora mismo viéndose como muy interesante en Europa y se esté adoptando. Hablo de reequilibrar el modelo negociador de los distintos eslabones. Hablo de reforzar las organizaciones de productores y las cooperativas. Hablo de mejorar la transparencia, la formación de precios. Es decir, en España hay un observatorio de la cadena. Una de las ideas que plantea la visión es un observatorio europeo de la cadena, o sea, totalmente igual pero trasladado al nivel europeo. La regulación de lo que aquí llamábamos venta a pérdidas, que es la no sistemática venta por debajo de los costes de producción
Y un tema muy particular, el mercado del vino, que preocupa mucho en España. Es muy importante ese mercado y también hay que congratularse de que le haga un toque y una especial dedicación al tema del mercado del vino y al tema del vino. También hay que decir respecto a ese tema que desde luego las dificultades de aplicación de la ley española las conocemos bien y por supuesto a nivel europeo van a ser las mismas. Todo el tema del control de prácticas desleales es complejo. El tema de la regulación de no vender por debajo de costes es también complejo, porque ¿qué costes son los costes de producción? En el fondo, cada agricultor tiene un coste de producción distinto. Por tanto, cuando decimos no vender por debajo de costes, ¿de qué costes? ¿Del de este señor, del otro, el otro, o del otro, de una media, o de qué? Por tanto, está muy bien todo este planteamiento, pero luego aplicarlo, llevarlo a la práctica, no es nada sencillo. El siguiente tema es competitividad. Muy brevemente, creo que plantea las cosas adecuadamente. Reducir la dependencia, por ejemplo, en proteínas y fertilizantes. Homogeneizar los estándares internacionales de FAO, de la Organización Mundial del Comercio, la de Salud, etcétera. La reciprocidad, ya lo ha dicho Elena, no lo voy a insistir, está todo muy bien. Todo el tema de comercio internacional y competitividad está muy bien planteado y los acuerdos comerciales, por ejemplo, con Mercosur, hay que seguir en esta línea. Por tanto, es totalmente correcto lo que plantea. También siempre complicado y difícil porque hablamos de reciprocidad en las normas de pesticidas o de bienestar de los animales. A mí la palabra reciprocidad me pone un poco nervioso, porque eso se lo ha inventado el señor Trump, presidente de Estados Unidos, cuando habla y ha amenazado con poner aranceles recíprocas. Entonces, claro, Estados Unidos va a plantear aranceles recíprocos y nosotros vamos a plantear reglas de pesticidas recíprocos. Entonces ahí estamos abocando a una guerra comercial que me preocupa seriamente. El presidente Trump y Estados Unidos con aranceles. Nosotros, lo cual también tiene sentido, efectivamente, poniendo reciprocidad en las normas que exigimos de qué residuos de pesticidas admitimos o no, o de antibióticos o de hormonas en ganadería. Por tanto, ahí me preocupa esta posibilidad de guerra comercial tremenda entre Estados Unidos y la Unión Europea. Termino con una cuestión que yo diría last but not least. Como es lógico y normal, no es una crítica porque es lógico y normal, la visión no entra al tema del marco financiero. Pero yo quiero terminar señalando que todo esto, lo que estamos hablando, va a tener mucho que ver con el marco financiero finalmente resultante. Yo creo que todas estas medidas que plantea, muchas de esas medidas que plantea la visión, necesitan una buena dotación presupuestaria y, por tanto, para mí la duda es si tendremos esa disposición presupuestaria para poder poner en vigor y en práctica todo lo enormemente interesante que plantea la visión. Yo creo que hay una propuesta, como sabéis, el presidente español ha planteado duplicar los recursos propios de la presupuestarios de la Europea. Yo creo que estamos lejos de esa posibilidad, pero yo no digo pasar del 1 al 2%, pero pues, efectivamente, probablemente la realidad internacional necesitará mayores recursos y, por tanto, lo que pase con el marco financiero va a condicionar enormemente cómo se ponga en práctica la visión. Nada más. Gracias, José María. Voy a abrir la parte del debate, no sin deciros que tratar de ver todas las preguntas que nos están llegando a través del chat, que os agradezco mucho y que muestran el interés del webinario, incluyendo, por ejemplo, un grupo de estudiantes de geografía de la Universidad de Zaragoza que están siguiendo colectivamente el grupo. Y a la vez lidiar con los problemas de conexión me ha generado bastante estrés. Voy a intentar agrupar las preguntas y os las lanzo porque a la vez habéis abierto nuevas cosas en vuestras intervenciones, algunas las habéis contestado, entonces os voy a proponer dos grandes temas. Sabéis que os había hablado de tres, lo voy a dejar en dos y voy a intentar ir metiendo en esos las diferentes preguntas que he visto en el chat. El primer tema para mí sería visión, o sea, el futuro del sector agroalimentario y geopolítica, momento en el que estamos en el mundo, y dejo para un segundo gran bloque los temas más concretos de visión y PAC, de ahí hacia dónde vamos. En ese sentido, vamos a ver si le podemos dedicar un cuarto de hora máximo a cada uno de ellos. Os volvería a dar la palabra en el mismo orden. Cosas que han salido en el chat cuando pensamos en futuro del sector agroalimentario, visión y geopolítica, por ejemplo, cosas muy concretas. María Coto nos preguntaba, disculpadme si todos los participantes no os cito, en algunos casos os reconozco, en otros veía las iniciales y no os reconocía. ¿Qué relación puede existir entre la visión, Ricard, y el Clean Industrialization Deal?
En este sentido, aunque ya lo habéis comentado, especialmente Elena y José María, pues Juan Juliá hacía la reflexión sobre no, bueno, el elefante en la habitación son las cláusulas espejo o el término en la habitación, pero sobre hasta qué punto Europa no debería ir por un desarrollo normativo más alineado con el de nuestros competidores en cuanto a ambiciones y tiempos. Reflexionaba también, como decía ahora José María, ¿no? Sobre la posibilidad de garantizar la cobertura de los costes de producción con la diversidad de explotaciones que tenemos y en un mundo, en un mercado libre y globalizado. Y en aspectos de geopolítica, por ejemplo, especialmente eran muy estratégicas las reflexiones en el chat de Case Brockland, que nos decía, bueno, hasta qué punto no somos muy lentos en la Unión Europea con los planes, etcétera, teniendo en cuenta eh, es- lo rápido que están cambiando las cosas y sobre todo el peso que va a perder a lo largo de este siglo en todas las proyecciones económicas y demográficas de la Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto y cómo puede qué puede implicar esto para nuestra seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria de los países que dependen un poco de la Unión Europea. Os lanzo este primer bloque, luego iré a un bloque solo de PAC. Ricard, Elena, José María, por este orden. Ricard. Sí, mira, en cuanto a este primer bloque, primero, lo de la geopolítica, geopolítica en un sentido amplio y economía, mercados. De hecho, bueno, hoy hablábamos de nuestra visión, de la visión de hace una semana, pero si seguís un poco la actualidad europea, veréis que desde principios de año han ido saliendo otros documentos, otras estrategias que van claramente en la dirección de intentar hacer frente a algunas de estas debilidades que vivimos en Europa, no solo en el sector agroalimentario, sino en general, ¿eh? Se ha hablado, ¿no? En algunos, aquí se ha hablado en el chat, y lo has dicho ahora, Nacho, obviamente, pues Europa en el mundo ya no es lo que era. Se habla de exceso de regulación, de necesidad de acelerar autorizaciones, de acelerar, por ejemplo, pues cómo nos adaptamos a nivel tecnológico a una gran revolución que está teniendo lugar, temas como inteligencia artificial. Obviamente, pues esto a nivel general, la Comisión Europea está en los últimos, desde que entró en vigor este nuevo mandato, el 1 de diciembre, se está intentando acelerar toda esta adaptación a este contexto global complejo, digámoslo así, ¿eh? Y de hecho hubo un documento estratégico que es importante, que yo creo que lo conozcáis, el de el de bueno, ya lo habéis citado, la brújula de la competitividad de hace unos meses, ¿eh? Hoy también habrá nuevos cambios y en las próximas semanas, pues Europa está intentando reaccionar a un contexto, no solo en el corto plazo, sino más también en el largo plazo. Aquí sí que, por ejemplo, alguien ha citado María, ¿no? El Clean Industrial Deal. Por ejemplo, el Clean Industrial Deal, efectivamente, sí que aparece una vez en la visión. Aparece una vez porque precisamente es importante en un tema clave para nosotros, y es el de los fertilizantes, ¿eh? Y es que, a ver, es una de nuestras vulnerabilidades el sector de los fertilizantes, y precisamente el Clean Industrial Deal y los grandes avances en cuanto a hidrógeno, todas estas nuevas tecnologías, son fundamentales para acelerar y para desarrollar industrias y modernizar industrias clave en el sector agroalimentario como el de los fertilizantes, donde somos muy dependientes y muy vulnerables, ¿eh? El, mm, una cosa que también yo creo, dos conceptos, y ahí lo dejo, el importante en todo este gran cambio geopolítico y con efectos en nuestro sector agrícola. La digitalización es clave para adaptarnos a este contexto global, y yo no la había citado en mi presentación, pero habrá una estrategia de digitalización para la agricultura europea en los próximos meses, y esta estrategia precisamente intentará intentar extender el uso de las herramientas digitales, lo cual es fundamental en nuestras estructuras, ¿eh? Y en cuanto al tema, bueno, el tema de los costes de producción, ahí pues, a ver, lo que establece la Comisión ahí es un principio general. Obviamente, cómo esto ahora se va a implementar, se va a desarrollar, pues esto está por ver. Claramente, aquí pues partimos de la posición española o de la experiencia española, que es muy singular
en el contexto europeo, ¿eh? Y esto no hay que olvidar, ¿eh? Ahora hay este principio a nivel europeo que se vislumbra para todo el conjunto de la Unión Europea, pero obviamente cuando hablamos de costes de producción hablamos de unos parámetros muy generales y no hay que olvidar, estamos en una economía de mercado, ¿eh? Y la Comisión no va a establecer precios, ni va a establecer costes, pero sí que pensamos que hay camino por recorrer en cuanto a transparencia. El observatorio, que de hecho ya el observatorio ya lo hemos creado, ya existe este año. El observatorio de costes y márgenes va a continuar y se va a desarrollar precisamente para que haya esta mayor transparencia. Y insisto, esto va a ser un proceso que iremos viendo en los próximos meses y años a partir de las evaluaciones, que jugarán un papel importante, las evaluaciones de las distintas leyes, las distintas experiencias nacionales, como esto lo vamos a ir desarrollando. Gracias, Ricard. Elena. Bueno, yo comentar dos cosas en cuanto a retos. Ya lo he dicho al principio antes y creo, bueno, Ricardo ha comentado también en este ámbito. Yo creo que el reto más importante es el reto de la innovación, de la I+D+I, que yo creo que es la que tiene que ayudarnos con el actual contexto y las actuales circunstancias, generar una competitividad en el sector. Para unas explotaciones, coincido con José María totalmente, hay que marcar unos umbrales porque hay explotaciones que se van a ver totalmente imposibilitadas y dedicar recursos ahí, pues realmente yo no tengo nada claro que merezca la pena. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que innovación y aquí yo creo que España tiene que estar en parte. Tenemos un problema porque España en el sector agroalimentario, el Cajamar, sabéis que todos los años elabora un observatorio del sector agroalimentario y ahí que dirige Joaquín Maudos, cada año vuelve a salir, tenemos un problema, estamos muy por debajo en el ámbito de la innovación de lo que deberíamos de estar en el sector agroalimentario. Por tanto, ahí tenemos mucho camino por recorrer y mucho camino que se tiene que basar en dos cosas, el generar innovación en las empresas requiere dos elementos. Uno, el tener capacidad de generación de conocimiento, que tendríamos que tenerla en España, y segundo, capacidad de inversión. Pues bueno, aquí hay una buena noticia y una no tan buena. Tenemos una muy buena capacidad de generación de conocimiento en España, en el sector agroalimentario. Yo todos los años, los universitarios, aquí nos autoflagelamos cuando salen todos los periódicos que no hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo y bueno, y hablamos de los recursos, tal. Decir que sí que hay. El ranking de Shanghái, que es el que elabora esos listados, establece rankings por disciplinas y en el sector, en las disciplinas de ciencias agrarias, tecnología de los alimentos, sí que tenemos 10 universidades entre las 100 primeras y de esas la mitad entre las 50 primeras. Es decir, tenemos mucha capacidad de generar conocimiento para ayudar en forma de innovación a capturar valor añadido por parte del sector. El problema es que tenemos una baja capacidad de inversión. España está muy por detrás de la media de la Unión Europea en inversión en I+D en nuestro sector alimentario y muy, muy lejos de la de los países de la OCDE. Por tanto, yo aquí veo un gran reto. Habrá que establecer incentivos y políticas que impulsen este gasto en I+D+I por parte del sector de forma de colaboración con todas las instituciones académicas y de investigación. Y luego un elemento más. Dentro de esta inversión en innovación, algo que también he visto en el documento, en la visión, hay una serie de técnicas que van a resultar clave en el futuro, van a ser determinantes y son lo que son las nuevas técnicas genómicas, que en el sector agroalimentario son tan y tan importantes. Estas herramientas, estas técnicas son muy útiles para combatir pues, algunas de las consecuencias del cambio climático y generar variedades más resistentes a la sequía, más productivas, es decir, con lo que tenemos que jugar, estas herramientas nos van a ayudar a poder posicionarnos. Entonces, hoy por hoy, este tipo de herramientas están permitidas en algunos países, pero en otros no. En la Unión Europea vamos un poco. Entonces, algo que me ha gustado del documento es que habla de que se requiere una revisión del marco regulatorio europeo para no limitar estas técnicas cuando no hay ninguna razón objetiva que apunte a que son perjudiciales para la salud y que, repito, van a ser claves para la competitividad de nuestro sector. Entonces,
un punto positivo hacia el avance en esa modificación del marco. Y yo lo dejo aquí, no quiero seguir. Lo de los precios, pues ya seguro que alguien retoma, porque si no monopolizo yo. Gracias. Gracias, Elena. José María, por favor, Muy reflexiones muy brevemente, breves en muy este breve, sentido. dos cosas. En el tema de la cadena alimentaria, yo soy muy partidario y tengo esperanzas de que el tema del observatorio al menos genere transparencia de costes y de precios y, por tanto, de cómo se forman los precios en los distintos eslabones de la cadena alimentaria a nivel España, a nivel Europa. Por tanto, para mí el tema clave es que ese observatorio funcione bien realmente y sea una herramienta eficaz. Punto dos, el tema de los estándares ambientales o de pesticidas o de seguridad alimentaria a nivel internacional. Yo creo que habría que intentar, lo que pasa que el mundo actual no va por ahí, pero yo que en mi época FAO era el responsable por parte de FAO del Codex Alimentarius, que es una normativa internacional pactada a nivel multilateral respecto a temas de seguridad de los alimentos y de inocuidad de los alimentos. Yo creo que habría que ir a eso también. Había que ir a una serie de temas como pesticidas o el tema de bienestar animal, una serie de temas que debía haber un organismo internacional que marcara unas pautas que fueran internacionales. Porque la política de la Unión Europea es yo pongo mis pautas y que sean más exigentes que otros muchos países y voy a aplicar la reciprocidad, repito, puede llevarnos a una guerra comercial muy complicada. Lo que pasa, y es que reconozco que el Códex Alimentario se hizo hace 40 años, es un organismo entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud, en un momento en que Naciones Unidas y el multilateralismo estaba en boga. Ahora, en este momento, plantear la posibilidad de unas normas internacionales en temas de pesticidas o tal, con la presidencia de Estados Unidos actual es impensable. Y por tanto, pues no sé qué va a pasar, pero es un tema delicado, nada más. Gracias, José María. Pues si os parece, aunque sea superar un poquito el tiempo, como además hemos tenido una pausa y yo creo que el debate está muy interesante, abro otro bloque de unos 15 minutos máximo para los temas más relacionados con la PAC. Intento ordenar las preguntas que han llegado a través del chat y yo las ordenaría en cuanto a el futuro de la PAC en tres grandes preguntas. Una, que el propio José María también lo decía. Bueno, es necesario, especialmente, Ricard, te toca a ti preguntarte por relación entre esta comunicación, la visión y futuro marco financiero plurianual. Juan Pedro Medina nos lo decía en sus preguntas en el chat y ha habido otras seguidores que también han preguntado sobre esto. O sea, segundo línea de preguntas en torno a la PAC que os propongo agrupar. Una, la forma de la PAC. De nuevo, por seguir con Juan Pedro. Juan Pedro hacía una pregunta muy directa. De verdad, la hace a Ricard, pero yo la extendería a todos, ¿no? ¿De verdad los planes estratégicos son la herramienta? ¿Están funcionando? ¿Creemos? Y la relaciono con algún comentario, por ejemplo, este último que hay ahora de José María Santos, de si deberíamos de romper círculos en los que estamos y buscar alternativas para atajar todos los problemas a la vez. También habían, perdonad que ahora mismo no recuerdo quién en el chat había preguntado si, de nuevo, nuestros procesos en torno a la PAC no son demasiado lentos, no es no es un elefante. Entonces, el segundo, digamos, bloque de preguntas sería sobre el formato de la PAC y el formato en planes estratégicos. Y luego ya hay preguntas muy específicas. Hay preguntas que entiendo, especialmente Ricard, que son adelantarse al futuro, la visión. No es solo la PAC, nos dice, nos señala cosas de por dónde va a ir la PAC, pero bueno, pues ya tenemos preguntas de, bueno, ¿y cómo va a quedar o qué va a haber sobre concreto sobre mujeres? Sobre la agricultura familiar que nos preguntaban los estudiantes de geografía que mencionaba antes, sobre, nos decía Imanol Zabaleta,
las alternativas a que la única vía de viabilidad económica sean las economías de escala, las alternativas para aquellas explotaciones que por falta de dimensión no pueden acceder a esas economías de escala, pero a lo mejor sí por la vía de la calidad, de la diferenciación de la producción. Bueno, también había preguntas sobre la digitalización, pero ya te has adelantado. Os dejo esto. Piqueáis de lo que podáis y lo que os parezca más interesante para estos 10 12 minutos finales de debate. Ricard. Bueno, aquí hay muchas dudas y muchas preguntas. A ver, yo intentaré responder en la medida de lo posible. A ver, primero un tema recurrente que ha salido y que José María lo ha planteado y muchas de las intervenciones es el encaje con el marco financiero plurianual. A ver, aquí esta visión se ha hecho de un modo aparte de las discusiones financieras. De hecho, es una visión policy, lo que diríamos aquí en inglés, sobre qué hay que abordar y no se habla del dinero. Está hecho adrede, esto es así, o sea, no es así por casualidad, no, no, esto claramente se ha hecho así y de hecho los que tenéis, recordaréis, en previas comunicaciones que se han hecho en el pasado, pues también se habían hecho así, la de 2017, por ejemplo, pues fue igual también antes del marco financiero plurianual para plantear pues, los retos políticos y los instrumentos que abordar. A ver, aquí entonces, sí que ahora el contexto MFF es distinto a otros contextos porque la presión sobre los recursos es muy fuerte. Europa pues tiene grandes retos, aparte del nuestro, aparte del de la seguridad alimentaria, y sí que la presión sobre los recursos del presupuesto europeo va a ser y está siendo muy fuerte. Y en este sentido, todas las ideas, como la del presidente español, son bienvenidas para incrementar y para abordar este gran reto financiero. Entonces, en este contexto, nosotros, al menos desde la Comisión, lo que hacemos es decir, bueno, haya el dinero que haya, que esto no lo sabemos, la seguridad alimentaria es una prioridad estratégica. Y esto no lo dice solo la visión de hace una semana. Esto lo dice la comunicación del marco financiero plurianual que se aprobó hace 2 semanas. La comunicación que es el documento estratégico que aprobó la Comisión hace 2 semanas, sobre cómo abordaremos las prioridades a nivel de financiación, pone claramente la seguridad alimentaria, y la agricultura como una de las prioridades clave para el futuro. Esto es importante porque eh, cuando alguno se lee algunos de los documentos estratégicos que hay por ahí, pues es verdad que a veces puede haber, se han generado dudas, pero el documento que cuenta, que es el de la comunicación de hace 2 semanas, claramente continúa apostando por, insisto, la seguridad alimentaria como un elemento clave en la futura financiación del presupuesto europeo. Obviamente, cuánto, cómo, y esto, pues todo esto está por decidir. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay dos elementos importantes. Uno es la cantidad, que no sabemos. Esperemos que sea la necesaria para afrontar estos retos. Una cosa es la cantidad, la otra es el cómo y el mecanismo. En cuanto a mecanismos, hay una voluntad de reforma y una voluntad de tener una gobernanza en cuanto a organización y gestión del presupuesto europeo que sea más ágil, menos burocrática y más flexible. Eso sí que es un principio ordenador, un principio que está establecido. ¿Cómo esto encaja con la PAC? Pues esto está por ver, ¿eh? Y cómo la PAC va a encajar en este contexto mucho más amplio, en cómo organizamos el presupuesto europeo, pues esto está por ver. Eso sí, la visión ya nos permite atajar algunos elementos, ¿eh? Yo creo que ya los he citado, ¿no? El hecho de que no sabe, a ver, en ese momento no podemos hablar de planes estratégicos, no sabemos cuál será el instrumento concreto que habrá en el futuro, pero sea lo que sea, será más estratégico y dará más flexibilidad a los Estados miembros y a nivel europeo nos centraremos más en los objetivos estratégicos y menos en la letra pequeña, con los riesgos que esto implica, como ha dicho muy bien José María, porque la realidad efectivamente pues es la que es, y en cierto modo pues por eso el nivel europeo es necesario que continúe estableciendo lo que llamamos aquí unas safeguards, unas garantías de que el dinero pues va a ir hacia hacia donde es prioritario. En ese sentido, hay más, en este momento no, sí que no sabemos. Algunas preguntas que han surgido, pilares, ¿no? Por ejemplo, pilares. Sí, aquí no se habla de pilares, efectivamente. Pero sí que se habla
de lo que se va a financiar con la PAC. Yo creo que ahí es importante, la visión, por ejemplo, es muy clara y nítida diciendo que la PAC va a continuar apostando por inversiones, ¿eh? Y esto, pues, esto está muy claro. Después, ¿cómo esto se va a organizar entre distintos pilares? O si habrá pilares o no los habrá. Todo esto claramente está por definir. Pero sí que las prioridades han quedado establecidas. Y en cuanto a elementos más concretos, como por ejemplo, pues bueno, el típico debate de la focalización, el debate de siempre, de los pagos directos. Mi lectura personal, comparando con el diálogo estratégico, la verdad es que es interesante la reflexión de José María, ¿no? Comparando los dos documentos, ¿eh? Y teniendo en cuenta que el de ahora, pues, se tenía que basar y se tiene que basar, en lo que ha sido un consenso establecido entre varios agentes. Mi lectura, quizá es más optimista en el sentido, yo no diría que se va para atrás, sí que diría que es cierto que no se va para adelante, ¿eh? O sea, en el sentido de que es cierto que no se desarrollan algunos aspectos que proponía desarrollar el diálogo estratégico en cuanto a mecanismos para desarrollar quién son estas explotaciones viables o estos aspectos. Es cierto que no se va más allá, pero yo sí que pienso que el principio guía de que los recursos y que las ayudas vayan a los que más lo necesitan está claramente recogido. Quizá es cierto que no hay esa insistencia en cuanto a la viabilidad de las explotaciones, pero yo creo que se mantiene una ambigüedad que en todo caso yo no la veo contradictoria con el diálogo estratégico. La veo más, o mi lectura sería más como, pues bueno, pues fruto de la prudencia necesaria de la Comisión en este contexto. Y, obviamente, a medida que se avancen las discusiones, que sepamos los recursos que tenemos, y veamos cómo se organizan los instrumentos, pues se tendrá que avanzar en esta discusión. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, el diálogo estratégico es muy claro diciendo que tiene que haber más, dentro de la PAC futura, tiene que haber más dinero para la parte ambiental. Esto lo dice el diálogo estratégico. Pues bueno, esta visión, como he dicho, no habla de dinero. O sea, esta visión no dice que habrá ni más ni menos dinero para las medidas ambientales, y que continúa apostando para las medidas ambientales que están ahí de un modo, pues, organizado de un modo distinto, pero insisto, el fruto de los límites que implica la ausencia aún del debate presupuestario, pues obviamente es difícil calibrar algunas de las propuestas del diálogo, porque bueno, obviamente el diálogo sí que era amplio, sí que hablaba de dinero, ¿eh? Y el diálogo daba muchas ideas, y el diálogo, por cierto, daba por sentado que incluso habría otros fondos, ¿no? para satisfacer otras necesidades, ¿no? En este sentido, yo creo que el análisis completo, ¿no? de en qué medida se encaja o no se encaja el diálogo lo tendremos cuando tengamos la segunda parte, la parte, pues, de la nueva PAC. Gracias, Ricard. Elena. El- Bueno, muy breve porque no queda tiempo. Yo simplemente hablar de que la necesidad, que sí, que el marco plurianual de financiación es necesario, obligatorio, si queremos plantear la estrategia alimentaria y políticas y saber con qué recursos vamos a contar en un horizonte medio y largo. Es decir, esto es algo que, que no está en discusión. Y luego yo sí que creo en el ámbito de las economías de escala, que es otro elemento que se ha comentado, yo creo que esto es algo en nuestro sector que es clave, o sea, no hay nadie que discute que la dimensión hoy por hoy es clave en distintos sectores, pero en el nuestro más, y luchar contra, a veces lo pequeño pues puede parecer muy bonito, muy bello, muy tal, pero llegado el momento, si no es sostenible y solo es sostenible vía inyecciones económicas, eso al final, ¿hasta cuándo lo podemos? Es decir, habrá que ser realistas y bueno, pues plantear esas economías de escala, obviamente a distintos niveles, porque las empresas, las explotaciones grandes y las empresas grandes, porque aquí no hablamos solo de explotaciones, hablamos de explotaciones y de empresas agrarias, lo tiene muchísimo más sencillo y más fácil, pero en las pequeñas habrá que ser imaginativos y si queremos mantener ese tipo de explotaciones, buscar por la vía de la cooperación, por la vía de ayuda a estas explotaciones, no para que se mantengan como están, sino para que con arreglo a unos sistemas, a unos modelos diferentes puedan mantenerse en condiciones de eficiencia. Yo no digo nada más porque estoy segura de que José María quiere intervenir y no queda tiempo. Si luego hubiera otra ronda, gracias. Gracias, Elena. José María, te, No, no, te toca cerrar casi. yo prácticamente no voy a decir nada porque creo que las respuestas de Ricard han sido
bastante aclaratorias y Elena ha reforzado lo que yo iba a decir respecto a insistir en el tema de que es importante redefinir el planteamiento de la ley de la renta y qué hacer con explotaciones muy rentables que no necesitan esa ley de la renta o explotaciones muy pequeñas que por más ley de la renta nunca serán viables y es mantener no se sabe qué. Entonces, yo creo que no tengo más que aportar. Solo muy brevemente. Decía con razón Ricard que los pilares, vamos a ver si queda uno, dos, tres o ninguno. Estoy de acuerdo con Ricard, esto está sin definir, no es quizá el sitio de la visión, obviamente, pero el sentido de lo que yo quería decir, al margen de, he hablado de pilar uno y 2 porque es la nomenclatura actual, pero mi mensaje al margen de pilares es, con todo lo que dice la visión, con todo lo que dice, y lo ha dicho también Ricard muy bien, con todo lo que dice la visión, está claro que la apuesta por inversiones y por apoyos a la inversión en múltiples cosas, en el tema alimentario, la cadena, en el tema digitalización, en el tema energías renovables, en el tema carbono, o sea, hay tantas cosas que requieren apoyo a inversiones, que es otra dinámica distinta a la ayuda a la hectárea, no se sabe a cambio de qué. Los ecosquemos a cambio de medio ambiente, pero las que no tienen ni siquiera más que una condicionalidad, pues sí, se justifican así. Pero yo creo que la tendencia a una política agraria donde el apoyo a la inversión de las explotaciones y a la cadena alimentaria sea definitivo para tener un sector competitivo y atractivo. Creo que lo ha hecho muy bien Ricard. Efectivamente, da igual que sea Pilar 2 o Pilar 4 no sé, pero esa tendencia es ahí y yo me congratulo de lo que ha planteado Ricard como una tendencia clara que plantea la visión. Nada más. Pues gracias, José María, Elena, Ricard, muchísimas gracias de nuevo por haber participado, por vuestro tiempo y lo mismo por el tiempo de todas las personas que han seguido en gran número este webinario. Insisto en que desde Plataforma Tierra y desde Cajamar, a través de nuestra página web Plataforma Tierra, intentaremos mantener todo el debate y el conocimiento que se vaya generando a lo largo de este año. Creo que no será este el único webinar que haremos según vayamos teniendo novedades, porque al final pues intentamos facilitar esta información para todo el sector. Gracias de nuevo y ya muy buenas tardes. Cerramos el webinario aquí. Muchas gracias y adiós a todos. Gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Hasta luego.